Continuando con la diversidad de reptiles, tenemos ahora a algunos grupos de eureptiles que están en una posición muy primitiva, muy basal dentro del árbol evolutivo. Por ejemplo, los aerocelidios también tenían forma y tamaño de una lagartija actual, entre lagartija e iguana, más o menos. Lo más seguro es que hayan sido arborícolas, también por la disposición de sus dedos. Ya empezaron a tener o a marcar la asimetría de los dedos. Estos dos géneros son muy representativos, Petrolacosaurus y Aerocelis. Aquí tenemos digamos, en su hábitat a Aerocelis. Eran pequeños, habitaron desde el Carbonífero, tuvieron una gran expansión, entonces son ya de la línea de los, digamos, verdaderos reptiles. Aquí tenemos algo sobre el esqueleto, los análisis que se han hecho porque se encontraron esqueletos completos. Y vean lo que les comento de los dedos, que tienen tendencia a ser ya no iguales los 5 dedos, sino como sí suele ser en algunos anfibios. En este caso, dedos más largos que les ayudan a trepar, precisamente, o a sostenerse en estructuras verticales. Luego tenemos los Yunginiformes. Estos son del Pérmico al Triásico superior. También se diversificaron bastante bien en el Pérmico y claramente son sobrevivientes de la extinción, de la madre de las extinciones. Algunos de ellos, como pueden ver en los dos casos que vemos aquí, tenían adaptaciones para el ambiente acuático. En el caso del Obasaurus, vean cómo su cola es comprimida, es larga y comprimida, lo que les servía para nadar, para impulsarse en el nado. Y en el caso de Taidosaurus, lo pueden ver las membranas interdigitales, que también les ayudaban a nadar. Quiere decir que uno se impulsaba con su cuerpo completo, con la cola, y el otro usaba sus extremidades. Aquí tenemos a Claudiosaurus, también se conocen, digamos, esqueletos casi completos, entonces se puede hacer un análisis de morfología funcional para saber más o menos cómo se desplazaban y también se considera que eran acuáticos. También le atribuyen membranas interdigitales por la forma que tienen sus dedos. Luego viene un grupo muy interesante, es reconocido, es elevado hasta el nivel de infraclase. Me refiero a elevado porque tiene un solo orden. La infraclase es Ictiopterigia y el orden son Ictiosauria. Son los reptiles que modificaron de una manera mucho más notoria su cuerpo para el ambiente acuático. Pero, como les insisto, muchísimos grupos volvieron al agua y vamos a ver otras adaptaciones más adelante. Diferentes sí, pero también muy buenas adaptaciones para el ambiente acuático. Bien, los ictiosaurios se caracterizan primero, por su cuerpo totalmente hidrodinámico, tipo cetáceo. Extremidades anteriores y posteriores convertidas en aletas, en falsas aletas. Bueno, falsas porque son secundarias, pero sí tienen hueso al interior naturalmente. Todos los ictiosaurios conservaron sus 4 extremidades. Esa es una diferencia con los cetáceos, por ejemplo. Desarrollo de una falsa aleta dorsal y caudal, en este caso falsa porque está sostenida solamente, o más bien, no está sostenida por esqueleto, sino es solamente extensión de piel, al igual que en los cetáceos. Su impulso era dado por la cola, pero en este caso es de manera lateral, o sea, más de tipo tiburón que de tipo cetáceo, que es hacia arriba y hacia abajo el movimiento, ¿no? Es vertical.
Se reconocen 7 familias, se diversificaron bastante bien. Les voy a mencionar las familias solo para que sepan o que les suene la diversidad, es interesante. Y vivieron del Cretácico inferior al Cretácico superior. Ahí tenemos los pisos del Olequeniense al Turoniense. Es la barra negra que pueden ver ahí. Les recuerdo que esos nombres raros son nombres de pisos. Es una subdivisión estratigráfica de las épocas. Eso nos da más precisión en el tiempo geológico, ¿no? Bien. Entonces vamos a hacer un repaso de las familias, insisto, solo para que las reconozcan. Eso sí, el florecimiento, la gran expansión de los ictiosaurios fue en el Triásico. En el Jurásico, digamos que se consolidaron, pero ya para el Cretácico solamente quedaba una familia, al menos para el Cretácico superior. Entonces, se ve que como grupo y quizás por competencia, empezaron a ser desplazados por otros reptiles marinos. Bueno, la familia más primitiva son los Mixosauridae. Aquí tenemos 2 géneros. Mixosaurus es el típico y Phalarodon. Vean cómo todavía, al menos la aleta caudal todavía no termina de conformarse como una hoz, que así terminó siendo para la alta velocidad. Y son del Triásico, exclusivamente del Triásico. La familia Shastasauridae es una familia muy exitosa en el Triásico, porque, bueno, incluye formas de cuerpo distintas un poco. Ahí ven a Cymbospondylus, que era de cuerpo muy alargado y su movimiento quizás era más de tipo serpiente en el agua. Al igual que Besanosaurus, que ven ahí en la parte inferior. Shastasaurus ya, digo, tiene una forma más de tipo cetáceo, como pueden ver. Pero lo más interesante de esta familia quizás sea que enormes tallas. Este es Shonisaurus, encontrado en Estados Unidos. Se encontró un extraño varamiento, digamos, de Shonisaurus, varios ejemplares. Y le calculan más o menos 20 metros de longitud. Eran ictiosaurios tamaño ballena. Nunca volvieron a tener esos tamaños después del Triásico, por lo que se sabe, al menos en el registro fósil por ahora no se han encontrado tan grandes, ¿sí? Pero parece que les fue muy bien. Tenemos la familia Torectonemidae, ya si se fijan, siguen siendo del Triásico, pero ya como que más la típica forma de ictiosaurios. El Californosaurus es como el muy típico de esta familia, y bueno, es el que le da nombre a la familia Toretocnemus. Leptonectidae es unos ictiosaurios muy peculiares, lo pueden ver claramente en las imágenes. Eran de tipo pez espada, tenían su rostro alargado, puntiagudo. Quizás lo usaban como lo usan el pez espada actual, quizás no. Eso pues es difícil de interpretar, pero obviamente tenía alguna función. Eso habrá que analizarlo con la morfología funcional, ¿no? Aquí tenemos 3 géneros representativos. Estos prosperaron a fines del Triásico y llegaron hasta el Jurásico. La familia Stenopterigidae es una familia exclusivamente del Jurásico. Se conocen pocos géneros, este es el típico. De hecho, muchos de esos géneros de esta familia y de algunas otras familias se conocen solamente por algunas vértebras, una parte del cráneo, cosas así. Entonces, por eso los registros son dudosos. Yo los géneros que les estoy mencionando son los menos dudosos, o sea, los que tienen ejemplares ya sea completos o que al menos son bien reconocidos para las familias. Y bueno, pues la familia típica del orden, la familia Ichthyosauridae, que incluye el género Ichthyosaurus precisamente, él así es muy muy típico. Y los otros 2 géneros también pertenecen a esta familia. Esta prosperó durante el Jurásico básicamente y alcanzó un poquito del Cretácico, el Cretácico inferior.
Y finalmente, considerada la más derivada de todas las 7 familias, tenemos a la Ophthalmosauridae. El género Ophthalmosaurus es el típico, este nombre de oftalmo, recuerden que oftalmo es ojo, hace referencia a que muchos de ellos tenían grandes ojos, que cabe aclarar, tenían placas óseas alrededor que los protegían. Lo pueden ver en este caso, en el género Platypterigius. Ahí pueden ver que alrededor del ojo hay unas como plaquitas. Entonces protegían sus ojos. ¿Por qué tenían estos ojos tan grandes? Bueno, muy probablemente se alimentaban de organismos bioluminiscentes. Es posible, o sea, eso pues es difícil de saberlo. Pero cabe aclarar que Ophthalmosaurus, a pesar de su tamaño, medía 4 metros nada más, pero tiene el récord, digamos, del ojo más grande de todos los vertebrados. Aún tenía el ojo más grande que una ballena azul, ¿sí? Entonces, eran ojos muy grandes. Estos llegaron hasta el Cretácico superior, pero no al límite Cretácico terciario. Se extinguieron, digamos que a mediados del Cretácico superior, muy probablemente por competencia, porque ya veremos algunos otros grupos de reptiles marinos. Los mares estaban atestados de depredadores. En general, el registro fósil de los ictiosaurios es bueno. Vean este ejemplar que muestra de manera como una sombra, digamos, las partes blandas. Está todo perfectamente articulado, su columna completita, las costillas, todo, ¿no? Entonces, son ejemplares muy, muy interesantes. Bien, más rápidamente, ¿cómo era su paleoecología? La podemos comparar más o menos con la de los odontocetos actuales, los delfines actuales específicamente. Eran organismos ágiles, depredadores todos, que se alimentaban algunos de peces, algunos de invertebrados, quizás de algún otro vertebrado que no sea pez, pero fueron, como les digo, especialmente abundantes en el. Se sabe que eran vivíparos, obviamente eso se sospechaba, porque difícilmente con ese cuerpo podían salir a desovar o algo así a tierra firme. Pero el fósil que está en la parte inferior lo vino a comprobar. Presumiblemente es un ictiosaurio en proceso de parto, pero les explico. No es que estaba en proceso de parto, estaba a punto de parir esa hembra. Por alguna razón murió cuando se fue al fondo y empezó a descomponerse. Los gases expulsaron a la cría que estaba por nacer, pero ya quedó en la posición, por eso quedó en esa posición en el fondo, ¿no? Pero vean que ya comprobadísimo que nacían ya bien formados y además de cola, es decir, lo último que saliera a la cabeza, porque al igual que los cetáceos, se pueden ahogar en el proceso de parto. Ellos necesitan dar el primer respiro. En cuanto salían del cuerpo, nadaban hacia la superficie para poder jalar aire, expandir sus pulmones y de esa manera establecer su respiración. Entonces les decía, eran muy, muy versátiles. Aquí los colorean como si fueran alguna especie de delfín, ¿verdad? Pero bueno, les recuerdo que de los colores no tenemos la menor idea, al menos de los ictiosaurios ni por equivocación, ¿no? Pero también es cierto que pudieron haber tenido esos colores así de llamativos. Entonces, bueno, pues estaban muy diversificados, como les digo, se alimentaban de vertebrados, de invertebrados, dependiendo de su tamaño de cuerpo, forma del hocico, la dentadura, podemos más o menos saber de qué se alimentaban. Y bueno, al ser de todos modos parte de las cadenas tróficas en los océanos, también podían ser presa de algunos otros depredadores, ¿no? Algunos depredadores más grandes.
De hecho, sí se ha encontrado, al menos yo conozco un par de ejemplos publicados, de marcas de dientes de mosasaurios sobre ictiosaurios del Cretácico. ¿Sí? Entonces, bueno, probablemente sí murieron depredados. Y bueno, por ahora de los, digamos, reptiles basales es todo. Vamos a continuar en el próximo video.